Están entrando. Ahí están. Eh, Saludos, buenos días a todos los que están acá. Sé que no tienen acceso a cámara y sonido, pero sabemos que están ahí. Muy agradecida del tiempo que están separando para estar con nosotros en este webinar, en un adelanto o un sneak peek, ¿verdad? De lo que vamos a tener el martes. Antonio viene de CS Latam Group, que es una compañía que lleva unos cuantos años ya representando y ejerciendo el Customer Experience en toda Latinoamérica. Ha entrado a Puerto Rico y está entrando también de la mano de CX Puerto Rico, y por eso es que tuvimos el privilegio de traerlo para este evento. Y Antonio es experto en gestión de la experiencia y diseño de experiencia, por eso nos atrajo mucho su perfil para traerlo a este evento. Y por supuesto, queríamos pues adelantar algo. Para él ha sido difícil porque se está preparando para el martes, pero un poco para poder darles, como yo le llamo, un saborcito de lo que van a probar el martes. Así que, no sé, Antonio, si tú quieres hacer una intro y luego comenzamos. Sí, efectivamente. Bueno, muchas gracias, Elizabeth, Viviana, Tamara y Lourdes, por unirse. Efectivamente, mi nombre es Antonio y bueno, todo lo que os ha contado Linet, si notáis mezcolanza en mi acento, es que yo soy de España, pero resido en Perú desde hace 15 años y llevo prácticamente 10 dedicándome al Customer Experience y a todas sus disciplinas y cada día queriendo aprender más y transmitir más de lo que voy aprendiendo, y eso es un poquito lo que vamos a hacer hoy. Hoy es eso, como dice mi querida Linet, un sabor, una probadita de lo que profundizaremos el día martes, pero es una idea interesante. Así que nada, espero en un ratito, en un momento de la presentación, si abriremos micros, porque quiero conversar con ustedes un poquito, pero hoy vamos a comenzar. Cualquier cosa pueden escribir en el chat. Linet me va a estar ayudando ahí para hablarla y nada, pues no sé, Linet, si esperamos un par de minutitos a ver si se terminan de unir la gente y si no, empezamos cuando tú digas. Estás muteada. Perdóname que Ahora sí. se me perdió el botón del micrófono. Sí, si quieres, están entrando. Si quieres, esperamos un minuto. Ya tenemos 8 personas. Si quieres, comenzamos en un minutito más. Y si no, como quiera, estamos grabando la sesión, así que lo podemos compartir con todos los que se registraron. Así que es algo que va a Perfecto. seguir. De aquí al martes seguiremos compartiendo. Así que con un minutito Excelente. comenzamos. Vale, voy a intentar. Si quieres, comencemos, Antonio, para entonces. Aquí tenemos ¿Segura? a Yasmin, sí, que nos dice buenos días, Yasmin, muchas gracias por conectarte. Estamos aquí adelantando el guito del martes para entusiasmarnos, porque es la primera vez que hacemos un evento exclusivo de Customer Experience en Puerto Rico y ahora estamos súper entusiasmados con esto. Así que, Antonio, el micrófono es tuyo. Perfecto. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Y como todo en esta vida hay que empezar por las bases. Pues, ¿me ayudan, por favor, para confirmarme si todos ven mi pantalla y la ven bien para comenzar? Se ponen a confirmar en el chat con un puntito, me ponen un puntito al chat y yo ya sé que están viendo todos mi pantalla. Por favor, me confirman. Yo la veo, aquí está, sí, Lourdes dice que sí, Tamarita dice que sí, así que ya se ve. Listo, perfecto. Entonces hoy vamos a hacer una introducción a este universo que es la gestión y el diseño del Customer Experience. Ya saben, si cobran en dólares siempre tiene que decirse en inglés, si cobran en otra moneda pueden decir la experiencia del cliente. Dicho esto, vamos a comenzar. ¿Qué es exactamente
la experiencia del cliente. Si yo ahora os preguntase en el chat qué son para ustedes, probablemente alguno pensaría que es cuidar todo. Hay quien diría que es un dar el mejor servicio. Quienes nos dirían que es la forma en la que atendemos. Casi siempre nos vamos hacia la parte más front, nos vamos hacia la parte más externa. Entonces, lo que quiero transmitir y empezar a deciros hoy que es la experiencia del cliente es literalmente todo lo que una persona siente, percibe y recuerda al interactuar con una organización. Y en esa interacción no solo está el servicio que está recibiendo, sino es todo lo que hay detrás. Es la suma de estos procesos, herramientas, personas, que a su vez la simbiosis entre ellos generan emociones, generan expectativas y generan realidades, al fin y al cabo. Y tenemos que entender que es la suma de estos tres elementos pseudo intangibles, medio gaseosos, que al final acaban haciendo esa experiencia. Cómo me sentí cuando me atendieron, cómo me sentí cuando un producto o un proceso falló, cuando un producto demoró en llegar, cómo me sentí cuando lo que compré no funcionó, cuando me sentí en esos momentos. Son las percepciones y los sentimientos. Y es aquí donde Customer Experience ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Entonces, me adelanto, hasta el 2010 no hablamos de Customer Experience. Miren, en los años 80, 90, el concepto era principalmente servicio al cliente. De aquí nacen expresiones del estilo de el cliente siempre tiene la razón. Habréis escuchado el famoso caso de un supermercado en Estados Unidos que pusieron en piedra las dos grandes reglas del servicio al cliente. Decían, regla número 1, el servicio al cliente siempre tiene la razón. Regla número 2, en caso contrario, recuerden la regla número 1. Aquí vamos a entender cómo en estas décadas vamos a ver cómo ha evolucionado en tres conceptos: en enfoque, herramientas y mentalidad. El enfoque del servicio al cliente siempre es reactivo o fue reactivo. Es resolver, es gestionar reclamos, gestionar quejas, resolver problemas. Éramos apagaincendios. Ahí es donde fue el apogeo, sobre todo en la década de los 90, de los call centers, de la atención telefónica, de todos los centros de atención vía teléfono, etc. La mentalidad es, si hay un problema, lo apago. O sea, estar dispuestos a solucionar problemas. Aún no lográbamos una mentalidad preventiva. Ya en los 2000, el enfoque está en la estandarización, en mejorar los procesos para ser más rápidos y baratos. Nos dimos cuenta que muchas de las causas asociadas a estos problemas estaban al interior. El enfoque fue hacia la optimización del proceso, que en muchos casos tenían repercusiones positivas en la experiencia de los clientes, pero no era el enfoque. Ahí es donde surgen las grandes disciplinas Six Sigma, todas las certificaciones ISO, y donde las áreas de reingeniería de procesos empiezan a ser el core de las compañías, es la posición a la que uno debe de tener sí o sí en su empresa, alguien que documente, que entienda y que optimice el proceso. Pasamos de arreglar problemas a volver nuestros procesos y nuestros errores mínimos y nuestros procesos más eficientes. Llegamos al punto de partida donde empezamos a hablar del Customer Experience. Pequeña aclaración, habla a nivel mundial, obviamente, estas disciplinas, como pasa con todas aquellas, van extendiéndose y abriendo sus brazos en distintas regiones del mundo en mayor o en menor, o sea, antes o después, pero a nivel general, ya en 2010 se empieza a hablar de Customer Experience. Os voy a poner un ejemplo trillado, lo sé, pero fue en 2010 donde se lanza el iPhone 4, donde Steve Jobs entró en su apogeo de lo que pensemos en las experiencias, donde grandes monstruos de la industria como Starbucks tienen su pico de crecimiento. ¿Por qué? Porque aquí empezamos a entender que se trata de diseñar experiencias de principio a fin, no solo atender, no solo resolver, no solo hacerlo rápido y bien, ya se trata de darle una vuelta de tuerca, es de diseñar.
Y es en este punto donde surgen las primeras herramientas consolidadas del Customer Journey Map, que viene a ser, para por si acaso alguno a estas alturas tal vez no está familiarizado, es dibujar y entender el viaje que tiene el cliente cuando interactúa con un producto, con un servicio y entender lo que hay detrás. Surge el NPS y para mis angloparlantes NPS, Net Promoter Score, probablemente el indicador de recomendación más estandarizado y por el que menos nos peleamos en el mundo de experiencia del cliente, porque van a encontrar que en cuanto a indicadores, y este tipo de cosas los veremos lo veremos el martes, cada quien tiene opiniones divididas, pero en esto estamos todos de acuerdo que es un indicador de recomendación, que tiene una escala particular y que se mide de esta manera. Aquí comienza el entendimiento de que la digitalización va a ser una realidad y tenemos que empezar. Es en 2010, 2011 donde surge WhatsApp, es en 2010, 2011 donde empiezan a aparecer las redes sociales con mayor fuerza y van madurando en los 10 años posteriores. La mentalidad aquí cambia. La mentalidad es, si no vas a resolver, hay que diseñar. Pues tenemos que empezar a diferenciar. Ya el mundo es muy competitivo. Ya el concepto de la globalización que se hablaba hace 10 años ya es una realidad. Y llegamos en los últimos 5 años, donde el CX ya tiene un enfoque que tiene que ser integral, que tiene que tener un propósito. Ya no es medir por medir, ya no es documentar por documentar, ya no es diseñar por diseñar. Aquí es donde empezamos a integrar distintas disciplinas. Diseño de servicios o service design, UX, UI, behavioral. El tema de empezar a hablar en métricas en tiempo real y en los últimos 3 años donde la inteligencia artificial es parte de todo eso, ¿no? Nuestra mentalidad es diseñemos experiencias buenas y sostenibles. Acuérdense, partimos de apagar incendios, de optimizar procesos y de diseñar experiencias. Pero este punto, ya en el punto anterior, esas experiencias se diseñaban, si bien bajo la tangibilización de lo que el cliente quería, seguía manteniéndose un fuerte arraigo a documentemos el journey tal y como nosotros creemos que debe de ser. En este punto entendemos que deben de centrarse en las personas y que debe ser sostenible en el tiempo. Aquí ya empiezan a usarse de manera más profunda, metodológica, detallada, no solo los journey maps, obvio, sino los service blueprints, métricas en vivo, la inteligencia artificial predictiva, los nudge behaviorales, etcétera, etcétera, etcétera. Es aquí donde nos encontramos hoy. No sé si, Linet, ¿tenemos alguna pregunta o continúo? Por esto no veo preguntas, me imagino que irán surgiendo. Yo tengo ya como 3, pero seguimos para entonces luego hacerlas, no te preocupes, Emilio. Perfecto. Sí, daremos un espacio al final para que podamos dialogar con camarita y con micrófonos. Entonces, en este punto tenemos que entender que toda esta ruta, todo este camino que os he mostrado, se vuelve un elemento de conjunción, no de disyunción. ¿Qué quiere decir esto? Todo este aprendizaje no se va eliminando lo que se aprendió y implementando otro concepto, se va sumando. Y a día de hoy aquí tenemos que entender que hay al menos 6 principales disciplinas, hay muchas más, pero 6 principales disciplinas que alimentan y tienen a su vez una relación simbiótica con lo que es la experiencia del cliente. Vamos a empezar en dirección de las hojas de reloj. Servicio al cliente, la primera de todas ellas. Nos enseña, nos ayuda a empatizar, a escuchar, a atender. Los problemas viendo y quien te diga lo contrario te está mintiendo. No existe la empresa perfecta, no existe el proceso perfecto y no existe el producto ni servicio perfecto. Entonces tienes que tener la capacidad de disponibilizar a tus clientes, a tus usuarios, los diferentes canales adecuados a su perfil, para poder mostrarles empatía, capacidad de escucha y atender esos problemas. Recuerden que una de las claves de la experiencia del cliente no solo es diseñar algo hermoso, sino ser el mejor cuando algo falle. Y si no eres el mejor, al menos el más rápido. La ingeniería de procesos sigue siendo una disciplina vital. No sabéis la cantidad de veces que me he encontrado con equipos
de alto desempeño que gestionan la experiencia del cliente, donde entre sus filas tienes un ingeniero de procesos, alguien que fue un analista de procesos, alguien que trabajó en process design. El hecho de saber que casi todo lo que acaba siendo un saludo, una boleta de venta, una entrega de un producto, está sujeto a un proceso interno en el cual probablemente hay procesos excesivos, burocracia innecesaria, autorizaciones sin sentido, está impactando en eso. Entonces, tener la capacidad de entender cómo optimizar procesos sigue siendo una herramienta una herramienta y una disciplina vital para eliminar pasos innecesarios. Al final de cuentas, nosotros lo que queremos es felicidad y simplicidad. Marketing y branding. Una de las mejores versiones que yo he podido ver en distintas industrias de que experiencia del cliente funciona bien es cuando suena o muy integradas a las gerencias, presidencias de marketing, o bien literalmente pertenecen a esas vicepresidencias. ¿Por qué? El marketing, el branding, si tenemos marqueteros en la sala, discúlpenme por simplificar su labor, que sé que va mucho más allá, pero una de las cosas en las que son muy buenos es en emocionar y en ser consistentes. El marketing te vende una ilusión, te vende una idea, te vende un concepto para que te enamores de ello. Y son consistentes con branding. Usemos estos colores, usemos esta idea. Pero esos dos conceptos están integrados en cuando uno diseña experiencias. Pues uno debe saber ir a la emoción, llegar a la parte más interna de tus clientes y uno debe ser consistente y coherente con lo que ofrece. No puedo, aquí vienen conceptos como omnicanalidad, aquí vienen conceptos como transversalidad de la operación, donde yo no puedo tener una página web hermosa, fácil de usar, intuitiva, y luego sacar una aplicación móvil, una app, que es todo lo contrario, que es compleja, que es anticuada, que no funciona, que le falta autonomía, que no es autogestionable. No es un tema solo de cómo se ve, es un tema de homogeneidad y de consistencia. Es por eso que entender principios de marketing, estar alineado con lo que tu empresa de marketing hace, es vital. Yo siempre digo algo, o suelo usar esta frase, es un marketing promete, experiencia cumple. Esto es algo que a mí me gusta decir. Voy a invertir de nuevo la aguja y me vuelvo al principio con metrics y data analysis. Tenemos que medir, tenemos que entender dónde estamos, tenemos que entender qué impacto tienen las acciones y estas métricas deben de ser en tiempo real para poder ser consistentes y realistas con la información que analizo. ¿Qué significa en tiempo real? Cuando hablamos de métrica financiera, de métrica operativa, la lección la tenemos más que aprendida. Yo debo de ver cuánto vendo día a día, mes a mes, semana a semana, dependiendo de la industria, ¿no? Yo debo de entender mis niveles de servicio. Yo debo de entender mis niveles de atención. Y si vais a contact centers, a tableros financieros, a los balance de las empresas, ¿no? Vais a ver que todos tienen sus tableros donde te puedo decir en qué momento mi compañía si está siendo rentable o no está siendo, cómo estoy o no usando mis recursos, ¿no? Bueno, los que trabajen en empresas más pequeñas estáis haciéndolo también de la forma que se puede. En experiencia, el cliente debe ser lo mismo. Debo de tener métrica que me diga cómo vive un cliente, un usuario, cada uno de sus momentos de la forma más precisa posible. Y aquí existe infinidad de formas de hacerlo. Y muchas de ellas, y gran aclaración, profundizaremos en martes en estas disciplinas, en frameworks y en formas de trabajarlo, ¿no? Y nos vamos a una de mis disciplinas favoritas y una de las razones por lo que hice la maestría que hice, que es el Service Design y el UX UI. Estamos en un mundo donde la digitalización ya está entrando en etapas de madurez. Ya no es hay que digitalizarse. No, ya estamos digitalizados desde hace muchos años. Pero la digitalización está evolucionando. La digitalización está mutando hasta el punto donde ciertas prácticas, herramientas, habilidades, incluso psicosociales,
están siendo sustituidas por herramientas que se te sustituyen. El claro ejemplo, para no poneros nada complejo, lo que se vivió en principios de los 2000 con Google y finales de los 90 con Google, que prácticamente hizo casi obsoleto las bibliotecas. ChatGPT, Gemini, Claude, todas estas están haciendo que Google, por primera vez en 20 años, esté perdiendo uso en un nivel exagerado. Entonces, la forma en la que la gente accede a la información y demás. Entonces, esa digitalización ha hecho que cuando uno diseña cosas, ya no puede pensar solo en experiencias físicas, sino tiene que pensar en lo que a mí me gusta denominar experiencias digitales y físicas. Entonces, el service design tiene el concepto de construir servicios bajo principios que son extrapolables a los dos universos, el digital y el físico. Pero el digital tiene tantas particularidades en conceptos, en herramientas, que el UX UI, es decir, la experiencia del usuario, la interfaz del usuario, con interfaz me refiero a toda pantalla y elemento digital con el que las personas interactúan, se vuelven herramientas necesarias. Y una de las más, entre comillas, recientes es el behavioral design, donde mediante el testeo, mediante la experimentación y mediante el entendimiento cognitivo, comportamental de las personas, buscamos influir en las personas que deciden. El CX por sí solo diseña lo ideal. El behavioral design ayuda a lograr que las personas, los usuarios, los clientes, B2B, B2C, sigan ese camino de una forma más voluntaria, porque entiendes qué condiciona ese camino. ¿Dudas sobre alguna de estas disciplinas para pasar a la siguiente? Si alguien quiere poner algún comentario en el chat o en Q&A, en total confianza lo pueden hacer. Listo. Continuando porque al final voy a obligar acá a que la dice gente... que todo claro. A ver, dime. Súper. Todo clarísimo. Recuerden, todos los que vayan a acudir el martes y los que no pensaban hacerlo es vuestro momento, profundizaré en herramientas de estos elementos. Pero listo, Antonio, me has hablado de 6 disciplinas, unas las conozco, otras no tanto. ¿Esto cómo se organiza? ¿Cómo usamos todo esto a la vez? Y aquí os veo, por ejemplo, donde vamos a tomar 3 herramientas que nacen de estas disciplinas. Entonces, voy a hablaros de los blueprints de servicio, la gobernanza de métricas de CX como concepto y la estructuración y aseguramiento de los comités estratégicos de experiencia, ¿no? ¿Para qué uso un blueprint? Un blueprint es una tangibilización y entendimiento de lo que vive el cliente, es decir, el front stage, la parte tangible y visible, y el entendimiento en paralelo de lo que se ve detrás, el backstage, lo que nos permite asegurar que no diseñe una fachada. Con esta herramienta ya podéis hacer maravillas, porque al entender qué pasa delante, cómo el cliente lo vive, cómo el cliente lo interpreta, y conocer qué herramientas, qué procesos, qué sistemas están apalancando cada uno de esos momentos, te va a permitir entender qué es lo que el cliente espera, qué es lo que está recibiendo y qué de lo que hay en tu interior falla o puede mejorar o puede evolucionar. Cuando nos vamos a la gobernanza, es importantísimo entender que debemos de definir en nuestras organizaciones que va a haber un equipo de personas o una serie de personas que deben de definir qué se mide, cómo se mide, con qué frecuencia, y establecer que estos indicadores deben de responder a cada uno de estos momentos o a cada una de estas herramientas que son... Creo que me perdí. ¿Estáis conmigo de nuevo? Sí, te escuchamos, está todo bien, no te preocupes. Vale, es que me pareció un mensaje de que perdí el internet, disculpen. Entonces, como les decía, esta gobernanza de métricas es relevante. ¿Qué pasa?
muchas compañías, y aquí me paro un poco, acaban, acaban haciendo que miden por medir, pero no aterrizan, ¿de acuerdo? Una metodología estandarizada, quién se encarga, quién gobierna eso, quién filtra que estemos midiendo correctamente y la evolución de sus indicadores, y esto es vital. Y es la suma del entendimiento de esto, de cómo funciona esto y qué indicadores me lo dan, que en un comité acabamos juntando a todos los líderes marketing, y quien promete operaciones, quien asegura tecnología, quien sostiene y recursos humanos o gestión humana, quien ayuda a que el elemento más importante, que son las personas del área, tomemos entre todos las mejores decisiones en base a todo esto anterior. Esto lo voy a poner al final porque ya acabo de ver que me quedan 4 minutos, pero ahí es lo que quiero discutir. Entonces, si ustedes piensan que en su empresa el dueño de la experiencia tiene un nombre y apellido y es un área específico, el área de CX, el área de Customer Experience, es mentira. El dueño de la experiencia sois todos y cada una de estas áreas. Simplemente hay un guía, alguien que tiene la brújula, que tiene el norte hacia cómo ir y dónde ir, y ese suele ser el equipo que se encarga del CX, pero no son los dueños. Y esto, chicos, ya se aplica en CX Data Group, como bien sabe Linet, nosotros estamos en Guatemala, ahora ya en Puerto Rico, estamos en México, estamos en Colombia, estamos en Perú, en muchísimas industrias, y tanto en salud se aplica, en educación se aplica, y en banca se aplica, y en muchas industrias más. Aquí os pongo 3 ejemplos. En salud, un hospital se dio cuenta que después de, que anterior a las cirugías se suele mandar múltiples, esto es un cliente nuestro, múltiples papeles, múltiples documentos con términos médicos, bla, 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 y que son legales, pero se dieron cuenta que la gente no lo entendía, no lo leía. Cambiaron todos por vídeos simples, vídeos explicativos de qué pasaba, de qué no había, y mensajes. ¿Qué lograron? Gracias a esta medición, pacientes menos ansiosos, menor cancelaciones de operaciones, y al final, dentro de la parte económica de lo que es un sector salud, mayores ventas, porque se cumplían procedimientos debido a que le das una información de una manera que en la industria no se usaba. ¿Cómo le van a dar un video sobre un documento médico? Entonces, estos ejemplos donde se pueden aplicar, ¿no? Ahí, en este caso, aplicamos UX UI, behavioral. Aquí, por ejemplo, se aplicó muchísimo behavioral. En educación, hay una universidad de Panamá, también cliente nuestro, bueno, ADEN, lo diré, ¿vale? El cual se dieron cuenta que al tener un ejercicio, un acompañamiento o sea, una propuesta online, estaba un acompañamiento continuo, las personas si preguntaban y llamaban al call center y bla, 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 y por chat y tal, crearon el Academic Advisor, un grupo de personas que tienen a su vez distintas facultades y grupos dedicados exclusivamente a ayudar a las personas y a detectar alertas donde podemos entender que el alumno se puede ir, bajando así la tasa de deserción y ayudando al mismo tiempo al estudiante, ¿no? Y un caso de banca clásico, Newbank, en Latam, uno de los grandes bancos, lograron un acercamiento al público más joven, quitando todo lo que no gustaba del concepto de la banca tradicional. Todo digital, todo humano, todo simple, sin problemas y transparencia. Esto es una exageración, sabemos que todo tiene oportunidades de mejora, pero estos son ejemplos donde al final logras tangibilizar. Y es que la experiencia del cliente no es moda, chicos, chicas, no es solo encuestas, es una disciplina que integra servicios, procesos, métricas, diseño y comportamiento humano, porque estamos, y es lo que buscamos aquí, intentando construir relaciones sostenibles. Muchísimas gracias por su tiempo y nos vemos el martes para más detalle de todo esto. Si alguien tiene alguna pregunta, este es el momento, antes de terminar el webinar. Igualmente, puedo abrir el micrófono a quien quiera decir algo. Tenemos un par de minutitos más que podemos continuar. Si alguien quiere hacerlo, lo dejan saber acá por el chat. Pero mientras, en lo que escriben, yo te voy a hacer una preguntita de todas las que voy a tener, y de aquí al martes te las haré, pero un poco quería traer el tema de marketing. Puerto Rico con el marketing, aquí tengo a Jasmine, que le doy acceso ahora. Puerto Rico el marketing es muy fuerte, muy fuerte.
Y entonces, muchas de las veces que tenemos el área de CIE se está reportando a marketing en lugar de reportar a la alta administración, porque, como hablamos, es un proceso. ¿Qué tú le dirías a las empresas que están todavía en esa modalidad? Yo le diría a estas empresas que no está mal que tengamos, como mencioné, una simbiosis con marketing. Pues uno debe tener coherencia entre lo que vendes y prometes versus lo que se hace. Del mismo modo que la empresa confía en un equipo que piensa en una marca y busca sacarle mejor provecho a tu producto, confíen en las personas, en el equipo que entiende a ese público desde el uso del producto que ya marketing vendió. Entonces, o bueno, o expuso, ¿no? Entonces, lo que os diría es, tomen el riesgo, pónganle al mismo nivel, no tienen por qué estar por encima, pongan el mismo nivel a estos equipos y denle voz y voto en esta disciplina en las grandes mesas de decisión. Al fin y al cabo, ambos tienen que trabajar de la mano. Y si una voz pesa más que la otra, siempre habrá un tema de juicio de valor sobre qué es o no más importante. Si prevalecer lo que quiero vender o prevalecer lo que el cliente quiere que le venda. Excelente. Voy a permitirle, ya, mire, estoy abriendo micrófono. Y ¿Me puede dar? camaritas, aquí la puedo ver. Deja ver si me deja allow camera también. Ya Ya, tienes listo. micrófono y cámara. Ok. La cámara es opcional, la cámara es opcional, la cámara Sí, es la cámara es opcional. opcional. No, Es que a Antonio le gusta ver la gente. no, y a mí me parece que genera una mejor experiencia porque así vemos cara a cara lo que nos están compartiendo la audiencia. Muchas gracias por esta oportunidad, gracias a Linet. Básicamente yo soy una apasionada, así como ustedes, con el tema de experiencia al cliente y sin duda, qué mejor oportunidad que esta. Antonio, espero conocerte ya formalmente el día del evento porque allí estaré. Genial. Yo actualmente he estado trabajando por los pasados 5 años en un estudio de investigación en Puerto Rico de la administración de la experiencia al cliente. Y no hay casualidad que en el camino me encontrara a Linet con todo este proyecto de CX Puerto Rico y que me pareció genial. Porque definitivamente nuestros consumidores puertorriqueños no los podemos estar evaluando como el consumidor en Estados Unidos. Y nosotros tenemos muchas empresas multinacionales que brindan servicio, ¿verdad?, a través de sus empresas aquí localmente en Puerto Rico, y muchas veces esas encuestas de satisfacción que le hacen al cliente están alineadas a unas estrategias que no son las que están acostumbradas aquí en la isla. Y sin duda, de acuerdo, todos somos experiencia al cliente. El tema de lo que mencionaste, Linet, me reí cuando indicaste lo de que si la experiencia se reporta a marketing, si no es a recursos humanos, si no es al departamento financiero, la realidad es que las empresas, muchas de ellas todavía están trabajando en la maduración, en esa parte de la administración de la experiencia al cliente. Sin duda, ventas y servicio debe homologarse. Yo te hago una pregunta, Antonio. Dime. Servicio y ventas en la experiencia del cliente, ¿son diferentes? No, es una parte más de servicio, en un momento distinto de la ocasión. Interpretamos que el servicio es la postventa. El servicio es cómo entregas, qué mensaje tienes y cómo lidias y aseguras con cualquier momento a lo largo del journey. Si ese momento es un momento de adquisición, ok, lo hará el equipo de compras, pero servicio. Si es un momento de soporte y de solucionar problemas, lo hará otro equipo, el servicio. Y es una sola experiencia, que es el mismo journey. Sí, y gracias por responder, porque hoy día, y lo puedes ver en las redes sociales, como el equipo de ventas se le hace mayor énfasis a los temas. Ahí nace el cliente cuando adquiere el producto y luego lo cuidamos durante el servicio, pero no podemos separarlos, no podemos tener la parte de la experiencia del cliente siendo atendida por alguien que se dedique especialista en venta o especialista en servicio. No, es especialista en experiencia. Y en las empresas eso hay que abrazarlo. ¿Qué opinas? Totalmente. Yo siempre he dicho que o sea,
todos los perfiles que tengan contacto alguno deben de tener una especialización especialización no académica, hablo en cuanto a experiencia y demás, asociado a la experiencia del cliente, simplemente que tienes habilidades y herramientas también comerciales. Oye, eres un especialista de experiencia del cliente con habilidad técnica, eres un especialista de experiencia del cliente con habilidad tal. Y al final luego están los nombres oficiales que tienes que tener normativamente en una compañía. Pero una de las prácticas más importantes para mí es que las compañías, y spoiler de algo que voy a decir el martes, es que los procesos de inducción de cualquier posición deben incluir una inducción a la gestión y entendimiento de lo que es la experiencia del cliente de tu empresa. No me importa que seas el personal de limpieza o seas el vicepresidente financiero. De acuerdo. Muchas gracias y nada más los dejo con esto. Hay algo que yo estoy abrazando muchísimo y es ese liderazgo de intraemprendimiento. Qué importante es que nuestro capital humano abrace el intraemprendimiento para transformar experiencias. Así que te veré el martes. Un placer. Gracias, Linet, y a tu equipo. Excelente iniciativa. Gracias, gracias a todos. Gracias, Antonio. Y la realidad es que esto va a seguir. El martes es como un evento, ¿verdad? Que recoge todo esto un poquito más extenso, pero la realidad es que tenemos muchas ideas y muchas iniciativas que continuarán. Así que mil gracias, Antonio. Y te veo el lunes, porque tú llegas a Puerto Rico el lunes, así que nos vemos. Así es, te veo pronto. Y a los demás los veo el martes, los conocemos el martes. Hasta luego. Hasta luego, cuídense.